You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this war? I do, because And have you God sought is his good, direction? because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy it. These two guys don't enjoy it. You know, people say, oh boy, they're so tough. I don't like seeing people killed. I've ended 8 wars. Nobody's ever done it. The person who won the Nobel Prize came to me and said, you deserve the Nobel Prize. She announced that. When they announced, they said, goes to Maria. She's a great person, really a good person. She said, no. This is ridiculous. They gave me the Nobel Prize. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now. That makes me much happier. We have one more to end, but... Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Lo que abarca, y muy importante, el que no abarca y lo que omite, que son las estrategias actuales para combatir la desaparición de personas. Mira, me parece que qué bueno que se especifica, ¿no? Que los datos que están dando es del año 2009 al año 2017, en la administración de Felipe Calderón y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Me parece claro y me parece que es importante que se haga el análisis y el señalamiento, porque contrario a lo que muchos medios de comunicación y muchos pseudoespecialistas señalan de que todo es culpa de Calderón, aquí el gobierno de México podría lavarse las manos de forma muy sencilla y está siendo muy responsable, muy directo respecto al informe que está dando, en este caso, el Comité de la ONU. A ver, César, este informe que entrega la ONU, los datos que contiene, ¿pueden ayudar a solucionar el problema basándose nada más en ello o estamos hablando de información desfasada? Es información desfasada. Si tú hablas del 2009 al 2017, mi querido Juan, me parece que estamos hablando de 9 años de diferencia entre lo que sucedió en su momento y cómo se está afrontando el problema al día de hoy. Me parece que vamos a ver las soluciones en los meses. Vamos a ir a una entrevista que le hizo el periodista Juan Becerra al penalista César Gutiérrez Priego, donde analizan el informe de una organización que dice que está afiliada a la ONU, donde dice que México no está haciendo nada sobre las desapariciones forzadas. Hoy la derecha se ha dado vuelo con ese informe, pero lo que no dicen es que ese informe es del 2009 al 2017, así como lo están escuchando. Cuando ni siquiera la Cuarta Transformación o el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupaba el cargo de presidente. Así están las cosas con estos señores de la oposición. Vamos a escuchar antes de ir a esta entrevista, vamos a escuchar a la presidenta de México, donde fija postura sobre el informe de esta Organización de las Naciones Unidas. La presidenta señaló que el comité que elaboró el informe sobre personas desaparecidas es independiente de la ONU y sostuvo que el documento se basa en casos de 4 estados en el 2019, y 2017 con proyecciones posteriores. Por cierto, estados gobernados por la oposición. Indicó que el gobierno mantiene su desacuerdo con el contenido, aunque afirmó que continúan las acciones de búsqueda y atención al problema. Amigos, una información que le han dado mucho sesgo los de la oposición porque han hecho una campaña en contra de la Cuarta T diciendo, ya ven, hasta las Naciones Unidas están sacando este informe, siendo que fue en tiempos de gobiernos neoliberales. Amigos, vamos a ir al video de la presidenta y después vamos a la entrevista. Bueno, va a haber una mayor extensión de esto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. 4 estados de la República, análisis del 2009 al 2017, y hay una extrapolación hasta el 2025.
en los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia Comisión. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento. Y para mayores detalles, pues ya la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores van a estar informando de cómo va avanzando. Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia, con familiares que lamentablemente tienen una persona desaparecida, el trabajo que estamos haciendo de la alerta, el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país, vinculado principalmente con la delincuencia organizada, y no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación de que el Estado nunca puede utilizar la desaparición como un mecanismo de control o un mecanismo de represión contra su pueblo o contra cualquier opositor, y que rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano. Todo esto no fue tomado en cuenta. Entonces, por eso se rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos, como lo hemos venido informando y como la Secretaría de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas. Con estas observaciones, ¿se puede trabajar en un futuro con este comité que dice que es independiente de Naciones Unidas? Este comité va a enviar al Alto Comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del Alto Comisionado en México de Derechos Humanos y vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité. Ahora sí vamos a ir a la entrevista que le hizo Juan Becerra al penalista César Gutiérrez Priego. Amigos, una entrevista muy interesante, y es que hoy la derecha se ha dado vuelo diciendo que hasta la ONU está calificando a México como un país donde no se hace nada por las desapariciones forzadas del pueblo de México, siendo que un informe del 2009 al 2017, cuando gobernaba el PRI y el PAN. Son unos cínicos estos señores de la oposición porque hoy traen esa campañita, apoyada por Televisión Azteca y todos los chayoteros de la derecha. Amigos, vamos a escuchar esta entrevista. México no debe ser el referente mundial en desapariciones. Las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia. México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y sobre todo para corregir. Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta. Lo más delicado es que la ONU ha advertido
que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil. Es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es urgente erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses. Hay 72,000 restos humanos sin identificar, 20,000 más que cuando vino el comité en 2021, y se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. Frente a esta lamentable realidad, en muchos casos han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que le corresponde a las instituciones. Hay una alta responsabilidad por cumplir. Investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de esta crisis. México necesita verdad, justicia y, por supuesto, necesita respuestas. Hoy, 5 años después, solo 5 años después, pasamos de 50,000 a más de 72,000, solo en 5 años. Por supuesto que es preocupantísimo el tema. Y es preocupante, y yo entiendo lo duro, lo trascendente, lo complejo que es para una nación saber que tu país es el referente mundial de desaparecidos. Es brutal, claro. No estoy justificando, digamos, las decisiones que han tomado distintos actores políticos, no. Sí entiendo la preocupación, pero también sé que viéndolo desde la posición de las familias de quienes han desaparecido, se tiene que hacer algo. Se debe éticamente hacer algo. No entrar en una discusión con la ONU, perdón, no. Al contrario, decirle a la ONU, oye, a ver, ¿quieres analizar qué está pasando en México? ¿Quieres analizar por qué tenemos esta crisis de desaparecidos? ¿Nos vas a ayudar? Porque además la ONU tiene referencias internacionales, protocolos, metodología exitosa. Pues ayúdanos. Este informe que da la Organización de las Naciones Unidas, César Gutiérrez Priego, a través del Comité de Desapariciones Forzadas, la respuesta de nuestro país, el marco teórico de este informe, el periodo de tiempo que abarca, y muy importante, el que no abarca y lo que omite, que son las estrategias actuales para combatir la desaparición de personas. Mira, me parece que qué bueno que se especifica, ¿no? Que los datos que están dando es del año 2009 al año 2017, en la administración de Felipe Calderón y, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Me parece claro que el gobierno de México no acepta la metodología que se está utilizando porque se da una información como si fuera actualizada, cuando en realidad solamente algo que nosotros hemos visto y hemos analizado es que es un problema recurrente que se ha sufrido en México durante los últimos 20 años, pero que por primera vez se aborda de frente, ¿no? Se entiende cuál es la problemática. Escuchamos nosotros el 27 de marzo en presidencia de la República mañanera, el que se dan a conocer los datos reales que existen. También recordando una cuestión, mi querido Juan, el delito de desaparición es un delito del fuero común y que se necesita forzosamente el apoyo de las fiscalías estatales. Me parece responsable por parte del gobierno hacer la precisión, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría lavar las manos de forma muy sencilla y decir, bueno, son periodos que no corresponden a la actual administración, pero me parece que también es hacer un reconocimiento al hecho de que en México no se realiza la desaparición forzada de forma sistemática, auspiciada por parte del gobierno, que es la metodología que está utilizando este comité. Y me parece que es importante que se haga el análisis y el señalamiento, porque contrario a lo que muchos medios de comunicación y muchos pseudoespecialistas señalan de que todo es culpa de Calderón, aquí el gobierno de México podría lavarse las manos de forma muy sencilla y está siendo muy responsable, muy directo respecto al informe que está dando, en este caso, el comité de la ONU. A ver, César Gutiérrez Priego, importante señalar que existe, el problema es dolorosísimo y si hay una denuncia y una exigencia legítima en nuestro país, es sin duda la de las personas que tienen un familiar o un ser querido desaparecido. Esto no lo podemos hacer a un lado y por ello se requiere transparencia y compromiso absoluto que debe de venir acompañado, sin excepción, de resultados. ¿Consideras que el Estado y que el gobierno, en estos momentos, porque no son lo mismo, está evadiendo esta responsabilidad?
No, por supuesto que no. Incluso de forma clara sale y da los datos, ¿no? Y con todo, y que sabe que van a existir críticas por parte de ciertos sectores, pero lo que reconoce es una problemática real y la solución que se le tiene que dar a esa problemática real. Nosotros hemos visto que si algo ha caracterizado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es reconocer cuál es la problemática que existe y tratar de dar una solución. Lo vimos en Michoacán, lo vimos con los delitos de extorsión y hoy estamos viendo los resultados de esas estrategias. Me parece que es lo mismo que está haciendo de forma responsable y profesional, Juan. A ver, este informe, entonces, primero aclarar esto que nos acabas de señalar, que no nos está evadiendo la situación, la problemática y ni las acciones que se deben emprender a través de políticas e incluso reformas constitucionales que, pues, desde ya varios años, desde 2019, se han venido implementando. Además de lo que la semana pasada sucedió, que fue mostrar este tipo de información sin ningún sesgo, cosa que nadie pudo desmentir. Incluso personas que no son afines al gobierno actual y que son opositores dijeron, no, estos datos pues sí son transparentes y además, César, muy importante, la manera en la que se investiga el feminicidio, que no sucedía antes, las desapariciones que no sucedía antes y que es el punto medular y sustancial de que la investigación para encontrar una persona desaparecida parte de la presunción de vida, ¿no? Sí, por supuesto, porque todo parte desde ese supuesto, mi querido Juan. ¿Cuál ha sido el problema? Y esa es una realidad que hemos vivido en el país. Inmediatamente cuando una persona desaparecía o una persona perdía la vida, inmediatamente decían, esto fue delincuencia organizada. Y tanto el Foro Común iniciaba una carpeta que posteriormente mandaba al archivo, pero además no se mandaba la información a la Fiscalía General de la República. Era lavarse las manos. Me parece que el cambio de estrategia en ese sentido, para atacarlo de forma frontal, de forma profesional y además con mucha responsabilidad, sí es un logro que se tiene que reconocer. Por supuesto que falta seguir con estos pasos y continuar, pero reconocer que tenemos un problema y darle solución, como te lo decía, es uno de los grandes, me parece, logros que ha tenido este gobierno, porque lo mismo pasaba con la extorsión y lo mismo pasaba con Michoacán, y ve cómo los planes han estado dando resultados en estos meses. Nos queda medio minuto, César Gutiérrez Priego, este informe que entrega la ONU, los datos que contiene, ¿pueden ayudar a solucionar el problema basándose nada más en ello o estamos hablando de información desfasada? Es información desfasada. Si tú hablas del 2009 al 2017, mi querido Juan, me parece que estamos hablando de 9 años de diferencia entre lo que sucedió en su momento y cómo se está afrontando el problema al día de hoy. Me parece que vamos a ver las soluciones en los meses por venir. Pues no hay duda, amigos y amigas, que cada día confirmamos que este señor está loco, le falta un tornillo. Y si no, escuchen todas las tonterías que dijo. Dios es bueno. He detenido 8 guerras. La persona que ganó el Nobel de la Paz dijo, usted merece el premio. María es una gran persona, realmente es una gran persona. El loco de la Casa Blanca se refería a María Corina Machado. Ya no sabemos quién está más loco, si María Corina Machado o Donald Trump. Deja tus comentarios, ¿qué opinas de lo que vas a escuchar? Vamos a ir al video. You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God sought is his direction? good, because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy it. These two guys don't enjoy it. You know, people say, oh boy, they're so tough. I don't like seeing people killed. I've ended 8 wars. Nobody's ever done it. The person who won the Nobel Prize came to me and said, you deserve the Nobel Prize. She announced that. When they announced, they said, goes to Maria. She's a great person, really a good person. She said, no. This is ridiculous. They gave me the Nobel Prize. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said, President Trump saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now. That makes me much happier. We have one more to end, but... Pues con esto me despido, amigos y amigas. No se te olvide suscribirte al canal, darle manita arriba y sobre todo, comparte el video para que así los mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está pasando en México y en todo el mundo. Amigos, nos vemos en la próxima nota.